cuando eres consciente de que eres llamado a servirle a Dios de tiempo completo, cualquier tarea que hagas pasa a ser sagrada. Es muy cómodo para nosotros no asumir el compromiso de acompañar a otros, pero el orden bíblico casi siempre es tú vienes, aprendes y luego tú le enseñas a otros y eso hace que tú crezcas. Oye, quiero que sepas que yo me acerqué a Cristo cuando vi tal cosa, o quiero que sepas que yo estaba peleado con mis papás por esto y me ayudó bastante. Así que yo quiero animarles desde ya, incluso quiero animarles desde ya a que terminando este podcast, ustedes se den la libertad de grabar una historia en Instagram y contar su testimonio en 60 segundos. Bienvenidos a nuestro podcast La Carpa. Estamos aquí con el pastor Paco Domínguez, que viene de México. Él es líder de Generación Emergente SAN, ¿sí? Suramérica Norte. Para empezar, queremos contarles y contarle a Paco qué es La Carpa, qué es el podcast La Carpa. Cuando hablamos de La Carpa, hablamos de versatilidad, movimiento, cambio, crecimiento, ¿sí? Y queremos saber para ti, primero, ¿qué es la carpa o qué podría significar una carpa en tu vida? Creo que cuando hablamos de una carpa hablamos de protección, pero no de esclavitud a un lugar, ¿sabes? O sea, cuando tienes una carpa puedes asegurarte la sombra, pero también puedes asegurar que te muevas. Entonces, eso es en lo que pienso. Ok, protección, pero no esclavitud. Exacto. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ya que sabemos más o menos para ti qué es la carpa, queremos conocer un poco más de ti. Ya sabemos que eres líder de Generación Emergente Suramérica Norte, o sea, eso implica varios países de nuestro continente. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo ha sido tu trayectoria ministerial antes de ser el pastor de Generación Emergente? Bien, todo ha sido muy gracioso y yo creo que todo es por gracia. O sea, cuando digo es gracioso me refiero a gracia, no a cómico únicamente, ¿no? A mí Dios me llamó al ministerio cuando tenía 14 años. Y yo me acuerdo que le dije a Dios en un culto de domingo, Dios, yo te quiero servir con mi vida completa, yo quiero que mi vida sea para ti. Yo ya quería ser pastor, pero y daba por hecho que iba a ser pastor, ¿sabes? Pero en ese momento lo oré específicamente y vino el pastor. El pastor era mi papá, no vamos a mentir. Pero yo dije, Dios, yo te quiero servir con la vida entera. Y él me dijo, llegó el pastor, yo estaba orando, llegó papá y me dijo, Israel, porque ese es mi nombre formal, mi nombre artístico es Paco, ¿no? Pero cuando las cosas son serias en la familia, Israel, cuando se me va a regañar, no, cuando mi papá quiere hacer algo serio conmigo me dice Israel. Y entonces dice, Israel, dice Dios que Él te llama para servirle con tu vida entera. O sea, con las palabras mismas que yo había usado, son las palabras que Él me manifestó. La respuesta de Dios. Y entonces unos días después él me dijo, si Dios te ha llamado al ministerio, tienes que saber que no te ha llamado para dentro de 10 años, sino para hoy mismo. Tú tienes que saber que hoy eres pastor de tus amigos, tienes que saber que eres pastor en tu escuela. Y empecé a creer eso, ¿sabes? A mí me hubiera encantado empezar a predicar desde que tenía 14 años, pero Dios no le contó a nadie que me había llamado, así que bueno, tocó esperar. Y cuando tenía como 16 o 17 años empecé a grabar videoblogs. Hace 10, 15 años, en los inicios del internet como lo conocemos hoy, la gente se grababa frente a la cámara y hablaba. Y yo hacía videos de chistes y cosas así, los veían 500 o 1000 personas, pero cuando hacía pequeñas prédicas de 3 o 4 minutos, me veían 2000, 5000, 10,000 personas. Y la gente me decía, qué padre que tú predicas tan corto. Y yo decía, sí, es un don, pero era que no tenía más para decir que en 3 minutos, ¿sabes cómo? O sea, todo lo que tenía para decir se acaba en 3 minutos. Amén. Exacto. Cuando cumplí 18... Pero antes de que sigas, es interesante ver cómo podemos ver la versatilidad también llevar esa pastoral, ¿no? Claro. Sí, a veces decimos como que sea solo en un lugar en específico y eso también nos lleva a eso, a esa carga que se puede trasladar y cómo podemos utilizar las redes sociales hoy en día y a la cantidad de personas que podemos llegar. O sea, no sabes de esas personas que vieron tu video, cuántas recibieron a Cristo, cuántas en un momento de crisis, esa era la palabra que necesitaban. Quizás nunca verás la cara de esas personas, pero Dios te utilizó para que llegaras al corazón de ellos y que Dios pudiera pues hacer parte de su vida. Sí, creo que a veces
A ver, a mí, a estas alturas, te soy muy honesto, me aburre mucho tener que decir que no toda la vida cristiana se da dentro de las 4 paredes del templo. O sea, yo creo que si tenemos que seguir repitiendo eso, yo me aburro y me voy y que le sigan predicando a los que no lo han entendido, ¿no? En este momento yo creo que es el mejor momento para hacer cosas nuevas como no las ha habido en otro momento de la vida, ¿sabes? Y conozco, así como yo tengo amigos que un día se levantaron y empezaron a escribir canciones, o se levantaron y empezaron a escribir en redes sociales, o empezaron a hacer TikToks, y Dios los ha ido llevando a otros niveles. Pero cada cierto tiempo aparecen pequeños mensajitos de, oye, quiero que sepas que yo me acerqué a Cristo cuando vi tal cosa, o quiero que sepas que yo estaba peleado con mis papás por esto y me ayudó bastante. Así que yo quiero animarles desde ya, incluso quiero animarles desde ya a que terminando este podcast, ustedes se den la libertad de grabar una historia en Instagram y contar su testimonio en 60 segundos. Wow. O poner una historia en Instagram preguntando, oye, quiero orar por ti. Una vez estaba un poco en el concepto de la carpa y de la movilidad. Cuando termino una prédica, muy a menudo decimos, pasen al altar, quiero orar por ustedes, ¿no? Pero hace un tiempo empecé a hacer esto en los tiempos de administración, post-predicación. Estamos en un evento, algunos cientos de personas, el evento se había llenado, la gente no iba a poder pasar al altar improvisado. Y dije, vamos a dar un paso de fe al altar. Lo que van a hacer es sacar su celular y decirle a alguien que no es cristiano, Dios me ha puesto en mi corazón que te pregunte si hay algo por lo cual quieras que ore por ti. Y listo. Al siguiente día llegó una señorita y me dijo, Paco, quiero contarte lo siguiente. Le escribí a alguien y le dije, Dios ha puesto en mi corazón que ore por ti. ¿Tienes algún motivo de oración? Y me respondió, muchas gracias por escribir. Definitivamente viene de Dios. Mi esposa acaba de perder un bebé. Cada que pienso en eso, para mí es demasiado desafiante. O sea, porque tal vez deberíamos describirle más a las personas, ¿quieres que ore por ti? Y entender que nuestro ministerio no está dentro de la iglesia. O sea, hay mucho que podemos hacer fuera. Aprovechando esto que nos acaba de decir Paco, dejemos una tarea para todas las personas que están viendo este podcast y hacer eso realmente, que publiquen y que nos compartan. Qué es lo que publicaron. No sé si tú nos ayudas a asegurar que tú vas a ver esas historias. Excelente. Para quien lo quiera hacer. Sí. Entonces los invitamos a que lo puedan hacer, lo hagan en sus redes y que nos etiqueten o que nos manden el link en los comentarios sobre su historia. Y con Paco y la CCJ y todos nosotros de la Carpa encantados de verlo. Vamos a estar viéndolo y también compartiendo. Sí, o sea, yo creo que si todas las personas que estamos viendo este podcast, que estamos escuchándolo en cualquiera de nuestras plataformas, nos tomamos 1 minuto, 2 minutos para contar nuestra historia, cientos de personas, miles de personas pueden estar escuchando de Jesús de una manera más orgánica, ¿sabes? O sea, ¿cuándo fue la última vez que pusiste en tus redes, sabes, Dios me cambió la vida y creo que te la puede cambiar? Hace unos meses una amiga me dijo, me acabo de separar de mi esposo, pero vine contigo porque acabas de publicar otra vez tu testimonio, señor cristiano, ¿no? Ella no era cristiana ni demás, la vinculé con un ministerio de consejería, volvió con su esposo, tienen más hijos y todo esto. Entonces, para mí fue muy desafiante el hecho de que me escribió gracias a que compartí algo que reflejaba mi fe en Jesús. También como podemos ver, ser ese respaldo para muchas personas que quizás nunca vamos a ver. Entonces, ya tenemos la tarea, así que háganla. Queremos verla. Queremos verlo y seguir compartiendo también. O sea, la idea es llevar e ir a muchas personas, cumplir esta gran comisión. Y si hoy en día tenemos redes sociales, tenemos celulares, tenemos tantas herramientas para hacer esa gran comisión en todo el mundo, desde nuestro hogar, desde nuestro país, llegar a la vida de otras personas en otro continente, aprovechar eso para hacer el propósito de Cristo. Queremos saber, en todo este proceso ministerial nos estabas contando cómo fue tu llamado, pero ahora, ¿cómo has afrontado esas crisis, esos momentos en los que la carpa no ha estado tan bien? No está tan estable, ¿sí? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? Realmente, pues, 30 años, eres joven aún, líder de Generación Emergente SAN. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para llegar hasta allá? Y cómo has visto la mano de Dios desde lo que tú haces y a lo que te dedicas, tus virtudes, cómo Dios ha utilizado todo eso que te dio para lo que haces hoy.
¿Sabes? Soy muy creyente de que lo que Dios haga contigo te sirve para la siguiente temporada como respaldo. Últimamente cargo este concepto y lo estoy predicando más y más, y es que yo pienso que cuando Daniel entró al foso de los leones, él ya no entró con miedo, porque 1 o 2 capítulos antes sus amigos habían entrado a un horno de fuego. Entonces, en la lógica que yo asumo, Daniel ya pensó, si no los mataron en el horno de fuego, a mí no me va a matar este león. Ok. Ajá. Durante los últimos 6 años, antes de estar en Sudamérica Norte, antes de mudarme en esta región, trabajé de lleno a tiempo completo en el Seminario Bíblico Mexicano, en el Instituto Atkinson, que es una universidad y seminario al mismo tiempo. Y una de las cosas que pasan a veces en los seminarios es que se pueden tener pequeñas crisis de fe, ¿no? Yo me acercaba con nuestros estudiantes y les decía, ¿cómo fue que Dios te llamó al ministerio? Y te contaban cómo su vida había sido restaurada, cómo alguien de su familia cambió, cómo alguien les dio palabras, profecías y se cumplieron. Y yo les decía y les repetía, todo eso que pasó fue verdad, ¿no? Sí. Bueno, en tus crisis de fe tienes que recordar lo que Dios ya hizo antes, como garantía de lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces, en todos estos años, yo no he tenido, ¿sabes?, un ministerio como tan tradicional, aunque me hubiera encantado. Creo que tengo corazón pastoral, pero pastor a tiempo completo solo he sido 1 año y medio en mi vida. De ahí, así como de planta. De planta, ajá. De ahí pastoreé una iglesia muy pequeña, pero a medio tiempo. Y en otro momento de mi vida estuve trabajando en los ministerios de la editorial de la Iglesia de Dios en México y en Estados Unidos. Los últimos 6 años estuve en el Seminario Bíblico Mexicano, viajando y demás. Entonces, cuando saco la cuenta de 12 años que he servido, solo 1 año y medio he sido pastor a tiempo completo. Y en algún momento te entra esta situación de ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy sirviendo a Dios? Y Dios me llevó a la comprensión de que Dios no me había llamado a ser pastor. Dios me había llamado a servirle de tiempo completo. Y entonces, cuando eres consciente de que eres llamado a servirle a Dios de tiempo completo, cualquier tarea que hagas pasa a ser sagrada. Y a mí me pasaba algo muy gracioso, que yo era el encargado de encontrar a las personas que iban a entrar al seminario. Ahora, eso suena a un trabajo de ventas, a conseguir los alumnos. Pero cuando recordé que Dios me había llamado a tiempo completo, yo empecé a pedirle a Dios unción y discernimiento espiritual para hablar con esas personas. Para encontrarme con personas y decirle, Dios te está llamando, ¿verdad? Y entonces, en cierta ocasión, iba en el auto con alguien, lo veo en el retrovisor y le dije, estás huyendo, ¿verdad? Me dijo, no, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? 3 meses después estaba en el seminario. O en otro momento un amigo me dijo, quiero ser pastor, y yo le dije, pero quiero estudiar en un programa sabatino o en línea. Y le dije, no, tienes que dedicarte de lleno a esto. ¿Quién me va a proveer? Dios te va a proveer, le dije. Y renunció a su trabajo, entró al seminario sin patrocinadores. 4 meses después llega y me dice, tengo un patrocinador, de Estados Unidos, que no conozco y que me está enviando apoyos. Y yo le dije, ¿ves? Yo te dije que Dios te iba a proveer. Así que de vez en cuando, o sea, muy a menudo más bien, ese verano, tuve como 6 o 7 charlas con personas a donde les estaba diciendo, estás huyendo, nadie me lo ha contado, lo percibo, Dios me lo hace ver y demás. Y con eso comprendí que mi ministerio no necesitaba de estar de planta como pastor para estar convencido de que soy un siervo de Dios todo el tiempo. Exactamente, y como Dios va afianzando tu llamado a medida que lo vas haciendo, que vas haciendo las cosas y ese crecimiento que Dios pues ha hecho en ti y cómo logra que tú puedas llegar a otras personas para afianzar otros ministerios. ¿Sí? O sea, no es solo como estoy afianzando sino a otras personas. Igual sigue siendo una pastoral, de pronto no de planta, exacto, pero igual estás pastoreando a esas personas. Exactamente, o sea, si me lo preguntas, hay gente a la que yo pastoreo. Hay gente a la que discipulo. Hay gente a la que incluso he impulsado al ministerio, ya no como un vendedor, sino gente con la que me siento y les digo,
tienes que dedicarte de lleno a servirle a Dios. O hay gente a la que le digo, no, tú tienes que darle por aquí y demás. Entonces, sí, la tarea pastoral, es más, voy a decir esto, la tarea pastoral es un llamado para todos los creyentes, sí. ¿sabes? O sea, yo creo que todos los que estamos viendo este podcast y todos los que somos parte de la iglesia somos llamados a pastorear. ¿Y a quién vamos a pastorear? A todos los que a nuestro alrededor no están siendo pastoreados. O sea, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos y demás. Yo tengo amigos que me dicen, oye, pastor, y nunca en la vida han ido a la iglesia, ¿no? Y cuando necesitan algo, vienen conmigo, y cuando tienen una crisis, oramos. Cuando no tienen una crisis, cuando tienen una alegría, también estoy. Y es medio desafiante de vez en cuando ir a alguna fiesta, porque eres el pastor y llegas y oras y hay mucho alcohol, ¿no? Okay. Sí, pero en ese proceso te vas dando cuenta que tú puedes pastorear sin necesidad de tener el nombramiento. Siempre o con el orden. Ajá, exactamente, exactamente. Yo creo más bien que la iglesia tiene que ser el lugar donde los pastores son pastoreados. Okay. ¿Me explico? Donde los pastores, entiéndase, los asistentes, tienen que ser acompañados por alguien más. Entonces, yo tengo que ser pastoreado, yo soy pastoreado por algunas personas y yo pastoreo a otras personas. Y en esa cadena también nos capacitamos unos Exactamente. a otros, ¿no? O sea, si yo tengo una trayectoria, por decirlo así, pastoral de algunos años y tengo mis discípulos, esos van a tener más discípulos. Claro. Y necesita pastorear. Pastorear es cuidar, escuchar, aconsejar. Sí. De hecho, el apóstol Pablo en algún momento dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Pero luego lleva el ejercicio a un nivel mucho más alto en 2 Timoteo 2, si no me equivoco, que dice, esto que aprendiste de mí, esto que tú aprendiste de mí, o sea, imítame como yo imito a Cristo. Esto que aprendiste de mí, dice el apóstol Pablo. Así como soy imitador de Cristo, ustedes... Esto enseña a otros para que ellos lo puedan enseñar a otros. Entonces Pablo dice, yo imito a Cristo. Lo que aprendiste de mí, tú, Timoteo, enséñaselo a Camila para que Camila se lo enseñe a alguien más. Y así todos llevamos esa Exactamente. pastoral. Así que todos necesitamos pastorear a alguien, aunque esa persona no vaya a la iglesia. Es cierto. Y aquí en nuestra iglesia, yo sé que todas las iglesias tienen diferentes nombres o lo manejan de formas diferentes, no sé cómo sean en México, pero dentro de la iglesia está como las células o el grupo de conexión. En alguna iglesia que conocí lo llamaban como las tribus, como diferentes grupos, células familiares también. Y aquí, más o menos siguiendo esa línea de la que estamos hablando, en nuestra iglesia se llama grupos de cuidado pastoral. Entonces, invitando a toda la iglesia que, o sea, tú realmente al estar en la iglesia y siendo parte del cuerpo de Cristo, o sea, no es necesariamente tener un título o que te den un cartón que te diga eres pastor, sino ya tienes la responsabilidad de pastorear a otras personas. Entonces, tu grupo de célula, conexión, es nuestro grupo de cuidado pastoral. Entonces, a mí me asignan 5 personas a las que tengo que llamar, a las que tengo que cuidar, aconsejar, o aquí en la iglesia, sí, invitarlas a un café, entonces que ellas sientan que pueden confiar en ti, que la iglesia está preocupada por ellos, que la iglesia está a su disposición, pero pues sabemos que el pastor principal de la iglesia no puede estar encargado de todas las personas, pero sí, todos tenemos presente y como que nos metemos en el chip que todos estamos llamados a esa pastoral. Es cuando entendemos ese llamado, porque decimos, no, es que Dios no me dio el llamado para ser pastor. Yo tengo otro, o no sé cuál es mi llamado. Al final, todos tenemos la misma tarea, que ya según tus dones y talentos, Dios te lleva a diferentes lugares de la iglesia, pero sí o sí tú debes tener tu grupo, ¿sí? Debes tener unas personas a las que pastoreas y pues quizás no vivan al lado tuyo, no vivan en tu ciudad, pero igual hacen parte de ese cuidado que haces y ese trabajo que haces para la Gran Comisión. Definitivamente. Termina siendo cansado repetirlo una y otra vez cuando ya lo estás viviendo. Y yo no sé cuántas veces lo hemos escuchado. O sea, esa es la otra situación. Porque la estrategia de los grupos pequeños, células, conexión, es excelente, excepto cuando tú llevas 4 o 5 años siendo un asistente en un grupo pequeño y no has abierto uno.
Exacto, o sea, el objetivo de eso es como que crezca, ¿no? Que está en este grupo y ya cuando, no sé, tu grupo son bebés espirituales, pero ya tu trabajo es hacer que esas personas crezcan en fe, en palabra, en oración, espiritualmente, y que o sea, tu objetivo va a ser que esas personas tengan más personas. Ahora, ¿sabes que muchas veces nosotros no crecemos como creyentes porque no nos ponemos en la ruta de acompañar a creyentes más pequeños a crecer? Porque muchas veces, si alguien me dice, tienes que predicar el domingo, tienes que predicar en, ¿cómo le llaman? En los grupos de cuidados pastorales. Cuidados pastorales. Ajá. Tú dices, no, porque yo no sé. Bueno, la vía para saber es estudiar, es leer la Biblia, es orar y demás. Entonces, muchas veces, es hasta un chiste entre pastores, se dice que muchos pastores no leerían la Biblia si no tuvieran que predicar. Bien, y se escucha muy feo. Pero el asunto es que, ok, a la fuerza, pero lees la Biblia y hace un impacto en ti y terminas creciendo como persona. Muchas veces no crecemos como creyentes porque no estamos acompañando a otras personas en sus procesos de vida. Es muy cómodo para nosotros no asumir el compromiso de acompañar a otros, pero el orden bíblico casi siempre es tú vienes, aprendes y luego tú le enseñas a otros. Y eso hace que tú crezcas. ¿Por qué? Porque en algún momento viene alguien y te dice, estoy enfermo. Y tú le dices, vamos a orar para que sane. Por dentro tienes mucho miedo. Y tú estás así como que, Dios. Me acuerdo que un niño vino y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Y yo oré con toda la fe de mi corazón porque dije, si este niño sana, nunca se va a ir de la iglesia. Y al siguiente día me llamó su mamá y me dijo, pastor, dice mi hijo que si mañana puedes volver a orar por él porque la oración de ayer no sirvió de nada. Era un nene de 4 años, ¿no? Lloré bien. Ajá, exactamente. Pero hay otros momentos en los que le dices a alguien, Dios te va a sanar, vamos a orar, y esa persona sana, y tú creces en fe. Y aprendes que puedes seguir orando por personas, que puedes seguir aconsejando personas. Así que tal vez nosotros a veces no crecemos demasiado como cristianos porque no nos animamos a hacer que otros crezcan. Exacto. Detrás de cámaras, fuera de cámaras, hablábamos de tu trayectoria, tu trabajo ahora, y más o menos dándole este enfoque nuevamente de nuestra carpa. Nos decías que no tienes un lugar fijo, ¿no? Que ahorita tu trabajo ministerial es como aquí y allá. Hace muy poco fuiste nombrado director de Generación Emergente SAN, entonces estás en ese proceso de acomodar muchas cosas, de adaptar, de generar nuevos proyectos y cumplir con las necesidades. ¿Cómo ha sido ese vaivén de lugares? Bien, yo tenía una vida tranquila y cómoda. Yo vivía en un barrio muy, muy lindo, a 3 horas de Estados Unidos, así que podía ir cada que quería. Estaba muy cómodo. Dios me empezó a incomodar en cuanto a que estaba muy cómodo. Entonces, envió a un par de amigos pastores, pero también me empezó a incomodar a mí en mis tiempos personales y fue como que, Dios, ¿cuál es la siguiente temporada de mi vida? ¿Cuál es la siguiente temporada de mi vida? Quiero hacer lo mejor que pueda para ti. Y estuve más o menos un año y medio en esa situación. Valoré irme a Estados Unidos, valoré irme a Brasil, en diversas partes de México. Y en ese proceso, empezamos a trabajar la posibilidad de venir a esta región, a Sudamérica Norte, con el pastor Cruz Mario Paniagua, que es nuestro superintendente. Es alguien a quien considero un amigo, pero también alguien que me inspira. Me encanta platicar con él y escuchar algunos pensamientos de él. Es algo por lo que estoy agradecido con Dios. Y entonces, cuando me vengo a esta región, se me oficializa el 1 de agosto y tramité la visa colombiana y no me la aprobaron. Ahora, como mexicano, puedo estar 180 días al año sin ningún problema aquí en México. Aquí en Colombia, ajá, exactamente. Y entonces dijimos, vamos a intentarlo otra vez en enero y durante los siguientes 4 meses, quién sabe dónde vas a estar. Así que el 22 de agosto salí con dirección de Cancún, México, a Caracas, Venezuela. Y todavía recibí algunas llamadas de, bro, sería mejor que no fueras a Venezuela, las cosas no están tan cómodas. Ahí, cuando yo llegué a Venezuela estuvo gracioso porque fui el último en salir de migración. Por ser pastor y demás,
Era un vuelo como de 120 personas. Yo iba normal en la fila y fui el último en salir. No sería la primera frontera en la que tengo problemas por ser mexicano. Una vez tardaron 24 horas en dejarme entrar a Nicaragua por decir que era cristiano y demás. Historias ahí chistosas, ¿no? ¿Pero por qué crees que sea eso? Simple, o sea, hay momentos políticos complicados, hay momentos políticos complicados, hay sistemas sociales y legales distintos. Y entonces estuve 3 semanas en Venezuela. Luego me vine 2 días a Bogotá a descansar. De esos 2 días, uno estuve enfermo. Salí a Lima, estuve 7 días en Lima y vine a Colombia para estar aquí 3 semanas. Tal vez en ese intermedio voy a ir a Ecuador o a algún otro lugar. Tengo que ir a Panamá. Donde Dios me llame. Ajá, tengo que ir a Panamá y una semana después de Panamá tengo que ir a Ecuador. La semana de en medio no sé dónde voy a estar. No sé si voy a venir a Bogotá o me invento algo en Panamá o encuentro a qué otro país puedo ir porque no tengo casa. Luego voy a Ecuador 3 semanas, vengo a Bogotá una semana, voy a Ecuador otra semana y me voy a México. En ese proceso me di cuenta que en los últimos 9 días he dormido en 7 camas distintas. 7 camas distintas. Menos de 2 semanas. Ajá. Okay. En ese proceso entendí que toda mi vida la contuve y la metí en 2 maletas y en una mochila. Y ahora cuando me preguntan dónde vives, yo no sé qué responder. O sea, yo respondo y digo, ¿dónde están mis maletas? Ahí vivo. Hace unas semanas recordé que cuando estaba en la universidad le dije a Dios, Padre, voy a hacer lo que me pidas. Leí un libro de Jenny Allen que se llama Lo que me pidas y el desafío es que puedas orar eso. Recuerdo que leí ese libro, me golpeó tanto. La parte graciosa es que yo no pude orar diciéndole a Dios, Dios, voy a hacer lo que me pidas durante 1 o 2 años. Y yo lo intentaba y no podía decirle a Dios, Dios, voy a hacer lo que me pidas. Había algo que me lo impedía. En este momento no recuerdo qué es. O sea, y lo he intentado recordar por años. A los 25 me di cuenta que yo ya estaba diciéndole a Dios, voy a hacer lo que me pidas una y otra vez. Y luego dije, tengo 3 años orando esto, por fin lo estoy haciendo hace 3 años, desde los 22. Y me pregunté, ¿qué era lo que me detenía? A este momento no sé si era un amor mal logrado o no me acuerdo, realmente no recuerdo qué era eso. Pero en ese lo que me pidas, sabes que gracias a Dios tengo un par de negocios, ¿ok? Así que no todos mis ingresos vienen del ministerio pastoral o del ministerio en el área que esté. He desarrollado algunos negocios para no tener problemas económicos. Por ahí Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado, siguen operando aun cuando yo estoy a 5,000 kilómetros de distancia y vamos levantando, gracias a Dios, después de una crisis de 3 meses que me costó miles de dólares. Pero ya estamos del otro lado. Y entonces yo pensaba, con esto voy a vivir bien. O sea, porque no pienso hacerme rico en la iglesia, ni mucho menos, pero no tengo por qué pasar carencias, no tengo para qué pasarla complicado si yo soy bueno haciendo dinero. O sea, soy bueno vendiendo. Y recuerdo que cuando tenía como 20 o 21 leí sobre un sujeto en China o en Asia, de quien el autor decía, el autor era un amigo mío llamado Tim Miaos, que trabaja en especialidades 625, pero en México, un ministerio para jóvenes internacional, el que dirige Lucas Leis. Okay. No lo conozco. ¿No lo ubicas? No. Ok, búsquenlo. Sí, eso. Y entonces es un ministerio fuerte. Y entonces él decía, conocí a John. Y cuando conocí a John, él me dijo, traigo toda mi vida en mi mochila. Y le respondí, ¿dónde está tu ropa? Y él dijo, en mi mochila. Tengo otro pantalón, otra playera y otro cambio de ropa interior. Aquí está todo lo que tengo. Toda mi vida, toda su vida está en la mochila. Y yo dije, yo nunca podría hacer eso. Y hace como 3 o 4 semanas dije, el día que pierda una de estas maletas, o me quedo sin pantalones o me quedo sin playeras, porque cada una viene en un lado distinto. Y ya. Entonces,
Evidentemente estoy soltero, ¿verdad? No podría hacer eso si estuviera casado. Serían muchas más maletas. Ajá, exactamente. Tal vez sí tendría una esposa que me acompañaría en este proceso, pero no serían solo 2 maletas. Y nada, o sea, me siento muy feliz, me siento muy emocionado. Hace unos días tuve que viajar durante 14 horas. El vuelo no duró 14 horas, pero la dinámica te toma eso. Todo el proceso. Ahí dices, bueno, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Ahora mismo nada más cargo una maleta. Solo cargo mi mochila, dejé otra maleta ahí guardada momentáneamente. Es un tiempo relativamente liberador. Y que a cada lugar donde llegas, nuevamente ejerces esa pastoral sobre diferentes personas. También como director de Generación Emergente, estás aquí. Sabemos que están aquí no para grabar nada más este podcast, sino en un congreso de Generación Emergente aquí en Colombia. Y a cada país que vas dando como ese granito, sí, vas viendo qué es lo que hay. Y al principio del podcast hablamos como qué es la carpa, ¿no? Entonces decías como es un lugar donde hay sombra, pero no estás esclavizado. No estás esclavizado. Claro. Entonces también es eso. Has visto que Dios, en medio de tanto que te mueves, estar aquí con tus 2 maletas, Dios aún así te sigue dando sombra donde sea que estés. Sí. Y también nos enseña a depender plenamente de Él, ¿sí? Nos hablabas hace rato de tus negocios, ¿sí? Pero a veces nos sentimos como que, bueno, quiero tener esto para tener esa estabilidad. Y es como, claro. Como Dios, como, ajá, ¿de dónde quieres la estabilidad? Ajá, o sea, y te soy honesto, en este momento yo podría seguir teniendo una vida estable. De hecho, llevé mi nivel de vida a que yo podría dejar de recibir ingresos si me hubiera mantenido en México. Y los negocios me permitirían seguir sirviendo a Dios a tiempo completo, gracias a Dios y a su misericordia. Entonces, algunas personas con cariño me dijeron, no tienes que irte, todo está bien, tienes un buen ministerio, tienes ingresos sólidos por otro lado, aquí nada te está faltando. Pero sentí que era lo que Dios nos llamaba a hacer, ¿no? Y pienso en cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, ¿no? Y la nube se movía o la columna de fuego se movía y la gente levantaba sus carpas. Ahí siempre estaba la protección de Dios sobre ellos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tengo paz, sé que no va a ser siempre, o pudiera ser siempre, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, uno tiene que ir aprendiendo que las ideas que Dios tiene son mejores que las que uno podría tener. Y que Él nos capacita para eso. Entonces, queremos y quiero que se queden con eso, ¿sí? La carpa, en este caso es Dios. Dios nos cubre, nos protege, no solo del sol, sino de la lluvia, de los peligros. Él está ahí, pero no nos limita. No nos limitemos nosotros mismos, porque Dios tiene cosas mucho más grandes, entonces no dejemos que eso nos esclavice, sino expandirnos y dejar que Dios haga su obra. El grupo de adolescentes que pastoreaba hasta hace unos años, hace un par de años, estuve en una congregación como pastor de adolescentes mientras hacía otras cosas. Tenía como eslogan lugar seguro, ¿no? Entonces creo que una carpa es un lugar seguro, pero no es un lugar estático. Que te permite movilidad. Me caería con eso. Exactamente. Muchas gracias, Paco. Y ya para terminar, un versículo que quiero regalarle a nuestra audiencia. Yo creo que probablemente nos vean más jóvenes, de pronto al conocer de ti, al saber o al ver como el enfoque de nuestro podcast de hoy, ¿qué podrías decirle a toda esta juventud que está viendo? En el libro de Efesios, en el capítulo 3, uno de los últimos versículos, me aprendí el pasaje completo, o sea, me aprendí los últimos 10 versículos completos, así que no sé cuál es cuál número, ¿bien? Pero este es un versículo en particular, no voy a decir los 10. El apóstol Pablo le dice a los efesios, después de hablarles de la obra del amor de Dios en tus vidas y cómo nos fortalece, dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede hacer mucho más de lo que podemos pedir. Entonces piensen en lo que pueden pedir, piensen en lo más loco que pueden pedir. Y luego él dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. No es solo lo que pides, sino aquello que imaginas y que no pides, porque es ridículo pedirlo, mediante su gran poder que actúa en nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, esa es la palabra que Paco tiene hoy para nosotros y todo lo que vimos en el podcast, así que
Nos alegra mucho que nos hayan acompañado en este podcast, que tú también nos hayas acompañado en este capítulo de La Carpa, que haya sido bendición para sus vidas. Nos vemos en otro capítulo y esperamos también tenerte más adelante en otro capítulo de La Carpa. Será un gusto volver a coincidir. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, autos, dispositivos y demás. Dios les bendiga. Adiós.